Shalom, un estudio más. Vamos a continuar con la creación, el Bereshit 1, del 1 al 2. Si la tierra estaba desordenada o dice que estará desordenada. Con este estudio vamos a terminar el ciclo con respecto a esto y vamos a ir entonces al texto que nos atañe o que nos dice en sí cómo es que nos muestra la palabra en el español. Bueno, en el español tenemos algo aquí que nos está proponiendo la palabra. Dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el ruido de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Como bien hemos dicho, si la tierra estaba desordenada, entonces ya no había un orden, no había algo que estaba realmente organizado. Si decimos y creemos y tenemos conocimiento de que el creador de cielo y tierra es un Elohim de orden, ¿por qué dice estaba desordenada? Si estaba desordenada, ¿de dónde vino el desorden? ¿O es que estaba desordenada es una mala traducción o una mala interpretación que se ha dado? Veamos algo que muestra el hebreo y es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí en el hebreo tenemos 7 expresiones en hebreo: Bereshit, Bara Elohim, Ed, que es la Aleph y la Taf, Hashamayim, Be'ed, Hare. Vamos a dar una explicación un poco más detallada sobre este tema. En la cuarta expresión, la Aleph y la Taf, es lo que vemos en el libro de Revelación Apocalipsis cuando dice: yo soy el principio y el fin, y ponen el alfa y el omega. ¿Cómo va a ser el alfa y el omega? Si no existía en el principio, no existía el idioma griego. Era netamente o era realmente y únicamente el hebreo. Por tanto, y además dice en hebreo Anoji Aleph Betaf o Anoji Aleph Taf. Yo soy la Aleph y la Taf, o yo soy la Aleph Taf. Y si es la Aleph Taf y está hablando del creador de cielo y tierra, está hablando a la misma vez del unigénito y está hablando del primogénito de toda la creación, es de orden y no de desorden. Por tanto y demás, no puede encontrarse un desorden después, y ahí es donde vamos a volver a caer, porque es necesario que se entienda por qué la palabra no es que estaba desordenada, sino que nos dice en hebreo estará desordenada. ¿Dónde estuvo el desorden? Ahí vamos a empezar a dar una explicación un poco más detallada de lo que hemos venido recorriendo en estos días y el interés de que sea bien entendido, porque es necesario que despertemos a una gran verdad. Bien, en el segundo texto de la escritura tenemos bien claro que nos dice que estaba en el español, y vamos a ver que era que estará, pero no nos encontramos en todo el escrito en hebreo, y acá lo estamos poniendo en pantalla para los que vean el estudio en Facebook, pues que no sale en ninguna parte la Aleph y la Taf, porque te está hablando de que la señal sería propuesta para que el ser humano se aguantara de esta gran señal. Así vamos a ver que entonces tiene un orden y no un desorden la palabra en sí. Buscamos a uno de los profetas, volvemos a buscarnos y apoyarnos para que se entienda si en realidad hizo algo desde el principio, bueno, que fue lo que dijo o hizo en el principio. Isaías capítulo 45, texto 18. Porque así dijo Hashem, que creó los cielos, él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Hashem y no hay otro. Quiere decir que si aquí en Isaías él dice que la hizo, la compuso, fue quien la creó los cielos y lo hizo todo y no lo hizo en vano para que habitase, fue que la creó. Entonces, ¿cómo va a ser algo en un desorden? Y después te va a pedir que estés en un orden correcto dentro
de su palabra en el cumplimiento, primeramente, que ya te lo viene dando desde el Bereshit del Génesis 1:1, también dedicando en los días, hablándote de sus solemnidades, que son en tiempos designados, en tiempos que él puso y propuso para que el hombre entrara en el sistema redentivo. ¿Cómo te va a llamar a un sistema redentivo si hay un desorden? Si él viene con un desorden, o es que él estaba avisando en todos los días de la creación, en cada día había algo que te estaba dando en oculto de los días de la creación, señalaban lo que iban a ocurrir en todos los meses. Veamos un momento y vayamos a ver y tengamos presente este esquema. Este esquema que nos está hablando acá es para darnos un detalle importante, es para decirnos cómo hacer las cosas correctamente y debidamente. No en un desorden, sino en un orden. Ahí vemos y nos está hablando y nos está proponiendo la palabra en este esquema todas las cosas, las cuales nos da meses de 30 días, 12 meses por 360 días y las fases lunares y el tiempo en que se guardaba se guarda los Shabbat debidamente. Ahora bien, no va a venir él con un desorden ni decir algo que sea diferente. En este mismo capítulo de Isaías 45, el texto 21, va a decir esto: proclamar y hacerlos acercarse. Está hablando el subtítulo aquí, que no lo vemos en hebreo, pero sí en el español, Hashem y los ídolos de Babilonia. Pero dice aquí, proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el Bereshit, desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Hashem, y no hay más Elohim que yo, Elohim justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. ¿Cómo es posible que él te va a llamar la atención y te está diciendo, mira, acércate, mira, no tengas ídolo, mira, yo fui el que hice la tierra, y después le va a coger como de sorpresa que está escrito en el Bereshit algo de que la tierra estaba desordenada y vacía? Para ver esto también va a proponer algo y va a venir desde Génesis, como bien hemos propuesto en estudios diferentes, pero volvemos a retocar el texto 14 del capítulo 1 del Bereshit o el Génesis. Dijo luego Elohim, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Cómo va a poner este texto, o va a decirle a Moshe, que fue el que escribió a Moisés, escribe aquí, y vamos a encontrar una traducción un poco más cerca del original que está en hebreo, y te va a decir en el texto 14 de la siguiente manera. Dice aquí: dice, y dijo Elohim, haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales, para fiestas señaladas y días y años. En hebreo, Vayomer Elohim, Yehid Meorot Birekia, Hashamayim, Lejabdil Ben Hayom, Uben Halayla, Behayulio Tod, Ulmoadin, Ulyamin, Beshanim. Ulmoadin, este Ulmoadin tenemos que ver que es las solemnidades, y podemos verlo en Vayikra o Levítico 23, el texto 2. En el texto 1, no habla un hombre, le habla el mismo creador a Moshe, ya ahí es para respetar y para decir qué hay que hacer, porque eres tú el que guías mis pasos. Decimos, no, él guía mis pasos, él es el que me da toda la luz, él es el que me ilumina mi camino, él es el que me dice y yo hago, y sin embargo él dice aquí, hablado a ellos a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, ¿de dónde somos? De Francia, de España, Cuba, América del Norte, del Sur Central, o todos pertenecemos a su pueblo que se llama Israel. No es que tengamos que vivir en la tierra de Israel solamente, sino que tenemos que tener conciencia nosotros de que somos ese Israel, que conformamos los que guardan
los mitzvot, los mandamientos, y retienen el edut de Yeshua HaMashiach. Y aquí dice, dile a los hijos de Israel. Si es Israel, Yeshua es Israel. Ese Jesús que conoce todo el mundo es Israel. Él es hebreo, él es judío. Su nacionalidad es de allá, de allí, de Israel. Que ahora esté en Shamayim o esté en los cielos como sumo sacerdote, pero nosotros estamos como gajos, injertados en ese tronco que nos alimenta de su savia. ¿Qué hacemos? Transformamos al tronco, el tronco nos transforma a él, porque nosotros tenemos que imitarlo a él y tratar de lograr imagen y semejanza. Y aquí dice, dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes Moadim, no leímos en el texto 14 del Bereshit 1, Ulmoadim, sus solemnidades, las cuales proclamará como convocaciones Kadoshim, son mis citas designadas. O nos acogemos a su palabra y cumplimos con su tiempo establecido, o vamos a ser desechados y ya no seremos llamados hijos, o no serán llamados hijos los que no cumplan con su palabra y serán llamados bastardos, como se lee en la palabra del libro de la carta a los Hebreos, el capítulo 12. Allí hace un recuento y allí está injertado cómo es que tenemos que estar anotados en los cielos, que muchos dicen, yo estoy anotado en el libro de la vida, en los cielos. Ese libro de la vida es el libro de los primogénitos, y los primogénitos tienen un orden por las fiestas solemnes, no con un desorden, sino con un orden debido, y por eso es que en el orden no puede haber un desorden, sino que va a coger al humano y le va a decir, estará desordenada la tierra por causa de la transgresión del hombre, pero yo pondré un orden, y dentro de ese desorden que se creó tienen que seguir el orden, porque eso se llama sistema redentivo y de rescate y salvación para el ser humano. El ser humano no se va a salvar porque ya yo creí y ya no tengo que hacer nada, porque dice la Escritura que seremos juzgados. Bueno, muchos dicen que la ley fue quitada. Si la ley fue quitada, ¿para qué juzgar? Si dice que el justo con dificultad se salva, cuanto más el impío. Vaya, creo que su ley, que es perpetua y que es sempiterna, que es un pacto perpetuo y sempiterno, debemos prestarle atención, por cuanto la verdad se propone, pero la mentira se impone, y durante mucho tiempo la mentira ha crecido, y durante muchos siglos y milenios ha estado ahí imponiéndose, pero la verdad solamente proponiendo para salvación y vida eterna de la humanidad. Bueno, ¿era un desorden o estaría desordenada y vacía? Sí, producto de la caída. Bueno, cualquiera diría, pero bueno, el problema es que sí, cada día puede ser y señalar cada día los milenios, el extracto de lo que ocurrirían cada 1000 años. Pero ¿de dónde podría sacar o llegar a uno a la conclusión si dice que él ve el fin desde el principio? Y todos los grandes teólogos y grandes estudiantes llegaron a la misma conclusión, que cada día tiene en sí guardado en oculto lo que iba a ocurrir cada 1000 años. Resulta ser que el primer día separa la luz de las tinieblas, y la luz la llama día y a las tinieblas la llamó noche. ¿Existía la noche? Para nada existía la noche, porque la tierra estará desordenada, porque dice la misma palabra que ya el cielo nuevo y tierra nueva, en la nueva transformación de la tierra, ya la tierra renovada, ya la luna no menguará, ni el sol dará el brillo, sino que la luz saldrá del mismo creador de cielo y tierra. Era el Boker, era tarde y mañana, una tarde con un ocaso muy bonito y una mañana, pero la noche, si es llamada para tinieblas, las tinieblas señalan a los ángeles caídos, y los ángeles caídos no prevalecen sobre la luz, y la luz es la que te llama a la vivencia delante del Señor. Separó luz de tinieblas, luz día, tinieblas noche, y coincidentemente, que no hay coincidencia en el Señor, a los hijos del Señor los llama hijos de luz.
Pero a los hijos del enemigo de las almas, de lo que se conoce como a Satán, ellos son llamados hijos de las tinieblas. ¿Hubo una separación entre luz y tinieblas? Sí. Luz, los hijos que guardaban la primogenitura, tinieblas los que no querían guardar. Se aprecia en los primeros 1000 años. Adán vivió 930 años y de los 930 años a los 130 años vino a tener un hijo a su imagen y semejanza, pero antes de eso tuvo dos, uno llamado Caín y el otro llamado Abel. Pregunto, ¿Caín mató a Abel? ¿Quiso seguir el orden de la primogenitura cuando Abel llevó lo mejor de los corderos para celebrar el Pesa delante del Señor? No, la ley no existía como que el Pesa, pero si a Adán lo vistieron con túnicas de pieles y esas pieles eran de cordero, dice el libro de Revelación o Apocalipsis, y vamos a buscarlo, aunque puedo decirlo, pero quiero que quede bien guardado en Apocalipsis, el capítulo 13, el texto 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el Bereshí del mundo, desde el principio del mundo. Si un cordero inmolado allí, fue para vestir con túnica de piel, porque el cordero es el que tipifica a Yeshua, o a lo que se conoce como Jesús. Pero si es que tipifica a ese cordero, el libro de la vida, que es el del cordero, es el de los primogénitos. Y resulta ser que a Adán lo vistieron y le hicieron el primer Pesa que se hizo, la primera Pascua, para pasar por alto su transgresión, fue en ese momento de su transgresión. Lo vieron los hijos, su hijo Abel quiso hacerlo. Bueno, pero la ley no estaba escrita. Si la ley no estaba escrita, vamos a buscar entonces otro evento. ¿Por qué tenían que conocer la ley? Si no estaba escrita, ¿por qué conocían la ley? Vamos a ver qué sucede con alguien que estaba viviendo delante del Señor y dice que el Señor lo vio y halló gracia delante de sus ojos. Dice Bereshí o Génesis 6, el texto 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Hashem. Yo pregunto, vamos a ver qué es lo que le dice en ese mismo capítulo. Dice el texto 9 del Bereshí o el Génesis 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. Sus generaciones con Elohim caminó Noé. No puede caminar el Señor con Noé si Noé no sabe guardar su tiempo. Dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Elohim y estaba la tierra llena de violencia. Miró Elohim la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Digo pues Elohim a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás del arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Cuál era el alimento que se comía? Lo que dice Bereshí o Génesis 1:29, del fruto de la tierra, lo que brinda la tierra, las semillas y del fruto de los árboles. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. En el texto 7, ahí no le dice este animal es así, este animal es asado. Le dijo, éntalo de esta forma. Dijo el texto 1 del capítulo 7 del Génesis del Bereshí en adelante. Dijo luego Hashem
a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Dónde estaba la ley? Si la ley se escribe como con Moshe o Moisés cuando el pueblo de Israel sale de Egipto en Levítico o Vayikra. ¿Dónde estaba la ley escrita si no era la ley que venía del cielo y se había dado al ser humano? ¿Para qué se le dijo a Adán entonces: mira, comerás de este tipo de animal, de este otro, no de ningún otro? Pero le separó el orden correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Porque Noé tenía conocimiento de cuáles eran los limpios y cuáles eran los no limpios. ¿Estará la tierra desordenada? Sí, estará desordenada. ¿Empezó a corromperse la tierra? Sí, porque vio a Noé justo entre las generaciones, a los demás no. Y vemos en el capítulo 6 de este mismo libro de Génesis o Bereshit, el texto 3 dice: y dijo Hashem: no contenderá mi rúa con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán su día 120 años. En una versión un poco más cerca del original dice: y el pasado los 120 años de estar construyendo el arca, yo haré llover sobre la faz de la tierra y no contenderá más mi rúa con el hombre. Entonces hay algo que se tiene que analizar. El hombre estaba viviendo conforme a la palabra del Señor, no conforme a su palabra, sino conforme a la palabra del Señor. Y este hombre que estaba caminando delante del Señor tenía un orden correcto y debido para poder ser hallado justo delante del Señor. Bien, ¿estará desordenada? Sí, iba a estar desordenada, producto de la maldad del hombre, pero los que guardaron el orden de la primogenitura tenían que cumplir con el orden correcto. Vamos a ver si iba a permanecer esto, y es porque estaba desordenada. Capítulo 8 del Génesis o el Bereshit, texto 22, dice: mientras la tierra ¿permanezca como? ¿Desordenada? No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Por tanto y demás, es hablando de que estará desordenada. Bueno, la tierra estaba desordenada. En el hebreo no nos dice que la tierra estaba desordenada, sino que dice: la tierra estará desordenada. Dice la palabra haitá. Dice Bejare haitá, y esa haitá es que estará. Bueno, vamos a ver si en realidad la palabra esta misma en hebreo no nos aparece o no nos dice otros textos o otros en otros capítulos del mismo Bereshit. Vamos a apoyarnos ahí. Capítulo 17 del Bereshit del Génesis, texto 13, dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Cómo lo dice en el hebreo? Bueno, vamos a ver cómo lo dice en el hebreo, porque el hebreo dice haitá. Dice la palabra haitá. No dice que estaba, sino que estará. Entonces, si la palabra es haitá, y lo estamos viendo, que estará mi pacto en su carne, sí es la traducción correcta, y la traducción correcta sería la del capítulo 1 del Bereshit de Génesis, el texto 2, que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces habría que poner aquí también: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estaba mi pacto. No diría y estará mi pacto, sino que diría: y estaba mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Para qué lo llama la circuncisión? Si ya estaba la circuncisión, o ya estaba circuncidado el ser humano, o es que iba a estar, estará mi pacto, no es que estaba mi pacto. Por tanto y demás, creo que se debe tener en cuenta bien este desglose, se debe concretar todo, se debe saber que los meses son de 30 días, que los años son de 360 días, que el día del Shabbat tiene un orden, así como el día de Rojos o de la luna nueva, para poder guardar su orden, porque él desde el capítulo 1, el texto 14, ya te está llamando la atención. Vamos de nuevo al capítulo 1. Si cada día sellaran 1000 años, en el día 2, cuando hace
la separación de las aguas que están arriba, la separación que están abajo, es del 1000 al 2000. En el 1656 empieza el diluvio. ¿Hubo separación? Sí hubo separación. ¿Hubo una determinación? Sí hubo una determinación. Y así en el tercer milenio nos vamos a encontrar la tierra verde y la que daba semilla, el árbol de fruto, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto. En el cuarto día, la lumbrera, y que haya algo específico en ese cuarto día que te señale el nacimiento de Yeshua. Así el quinto día, el sexto, donde vamos a habitar con él, y el séptimo, no estamos en un milenio, no vamos a estar en un milenio séptimo con él, de Shabbat. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle orientación al Señor y decirle: Señor, ayúdanos a entender y a poder enderezar nuestros pasos, porque hasta ahora te conocimos, pero también tenemos que tener en cuenta, porque muchos pueden decir: pero bueno, ¿y quién se salvará? Porque si esto no lo han hecho los demás, no, perdónenme, yo no soy nadie para juzgar, no soy nadie para determinar quién se salva o no, solamente la palabra es la que mide y la que dice: el que guarde los días de Shabbat no será cortado de su pueblo, no será quitado de su pueblo, será contado en él. El que guarde el orden de la primogenitura estará inscrito en el libro de los primogénitos, que es el de la vida, el del Cordero, pero también hay que llamar a coalición a algo. Se está llamando para enderezar los pasos. Los discípulos, o los que llamaron después apóstoles, o los Sheliá, o los Talmidim, ellos conocían la Torá, la vivían ahí mismo en Israel, tenían conocimiento de todos los mandamientos, y llegó Yeshua y les organizó el orden. ¿Lo dice la Escritura? Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en el libro que a muchos les gusta sacar cada vez que tenemos algún comentario, cada vez que tenemos algún debate. Les gusta buscar este libro, y es el libro de Mateo. Matías o Mateo 5, el texto 17 en lo adelante. Dice el texto 17 en adelante: no pase por tu mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá. No he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarle la interpretación correcta para que puedan cumplirse en plenitud. ¿Vino Yeshua llamando la atención? Sí, vino Yeshua llamando la atención. Dice: porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una virgulilla pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. No ha pasado ni cielo ni tierra. No ha pasado nada, no se ha sido renovada la tierra. La ley hay que cumplirla, las que son, las que se deben cumplir. Que ya no hay sacrificio, si fue quitado por el mismo Yeshua, quien sacrifica hoy un cordero y haga un sacrificio, hermano, murió Mashiach. No tenemos ya ningún tipo de redención, porque la redención es Él. Pero hay que cumplir porque Él mismo lo está diciendo, el mismo Yeshua lo dijo. Dice que enseña la importancia de la instrucción en la Torá, las normas, las guías para regresar al Señor. No para regresar a un hombre, sino para regresar a Él. Dice: de manera que cualquiera que se obedezca el menor de estos mandamientos, o misbot, y enseñe hacia otros, será llamado pequeño en el reino de los Shamayim, o en el de los cielos. Pero cualquiera que lo obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlo, será llamado grande en el reino de los cielos, de los Shamayim. Porque les digo que si su discernimiento y obediencia a los preceptos no es mucho mayor que la de los intérpretes de la Torá y los fariseos, o los maestros de la ley, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. ¿Estaba Pablo también sincronizado con el Señor? ¿Estaría Pablo hablando algo también parecido? Vamos a ver Gálatas. El libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos a ver aquí, dice algo que es realmente importante que se tenga en cuenta. Dice el texto del capítulo 4, el texto 4 en adelante. Es más, cuando la plenitud del tiempo llegó, Adonai Yohel Bajei envió a su hijo, nacido de una mujer y nacido en una cultura donde quebrantar la Torá era la norma y hecho súbdito de la Torá. Está Pablo hablando lo mismo, parecido, que Yeshua dijo: yo no vine a abrogar, yo no vine a dar anuladas las leyes, al contrario, le vengo a dar la interpretación correcta para que entienda
que la ley no es el sacrificar un animal. La ley del Señor es cumplir con sus días, porque el único de los 10 mandamientos que tiene un orden que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es el cuarto mandamiento. El único, no hay ninguno que hay que diga para santificarlo ese. Y ese cuando se viola, violas todos los mandamientos, porque tú te estás haciendo cómplice de todo el error, por cuanto no estás guardando el orden correcto. No estamos en el orden específicamente, exactamente en el día, pero lo menos buscar lo más cerca ese día y guardar ese día para que no seas contado del pueblo del Señor. Voy a terminar algo que dije ahorita y quiero que se tenga y se cuente con ello en todo momento y se tenga presente en todo momento. Dice la carta a los Hebreos, el capítulo 12. Texto, vamos a poner texto 6. Porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportar la disciplina, Elohim os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora bien, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Ruach o los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y en este mismo libro, el capítulo 4, el texto 9 dice, por tanto queda un Shabbat, un reposo para el pueblo de Elohim. Y resulta ser que ese mismo libro, en el hebreo, o el más cerca al hebreo, dice en una de las versiones que recomiendo siempre, la de la Torá viviente. Dice aquí, 4 del libro del hebreo o carta a los hebreos. Por lo tanto, queda para el pueblo de Elohim guardar el Shabbat. ¿Qué referencia tiene? Tiene referencia a Éxodo o Shemó 20 del 8 al 11, que es acuérdate del día del Shabbat para santificarlo, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra. Cuando hizo los cielos y la tierra, en aquel tiempo no le puso nombre. El primer día no le puso que era domingo, lunes, no le puso. Al último día, el séptimo lo llamó Shabbat, reposo, no sábado, porque no va acompañado el sábado de hoy con las leyes de la luna y las estrellas y el mandamiento del sol que habla el libro de Jeremías, capítulo 31, el texto 35 y 36. Pero también está aquí, en este texto del capítulo 4, el texto 9 también tiene referencia al Éxodo o Shemó 31, texto 15, donde del 12 al 17 habla de la señal del día del Shabbat. Tengan shalom, espero que le haya sido de bendición y que se regocijen con estas enseñanzas, que vean en la portada que está bien declarado las fases lunares, está bien declarado que los meses son de 30 días, de 12 meses, 360 días, y que hay un calendario que te dice que 6 días era de trabajo y en el séptimo era de Shabbat, como el 8, el 15, el 22 y 29, que es los días de Shabbat, y el día primero es la luna nueva. Tengan un lindo día, tengan shalom y oremos y estemos pendientes los unos por los otros por la unidad y por conocer su palabra. Shalom.